Expulsada de su hogar con sus 3 hijos a cuestas, la viuda Consuelo no tuvo más opción que buscar amparo en el único lugar que nadie quería, el viejo rancho del olvido, una propiedad en ruinas sobre la que pesaba una terrible maldición. Mientras el pueblo la observaba con lástima y temor, ella luchaba contra el hambre y la desesperación. Pero lo que ni ella ni sus opresores imaginaban era el secreto que encontraría oculto bajo el suelo podrido de su sótano. Un poder que la obligaría a tomar una decisión imposible. Parece ficción, pero esta historia realmente ocurrió en las afueras de un pequeño pueblo en la sierra. Si las historias sobre el poder de la resiliencia resuenan contigo, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. El nombre de Consuelo se había convertido en una burla cruel del destino. Lejos de ofrecer consuelo, su vida era un abismo de desamparo desde que la tierra se tragó a su esposo. Se quedó sola, con la única herencia de 3 bocas pequeñas que alimentar y un corazón que latía como un pájaro asustado en una jaula de costillas. Cada amanecer era un recordatorio helado de su miseria. Una batalla silenciosa contra el hambre que roía las entrañas de sus hijos y las suyas propias. Sus manos, antes suaves y dedicadas a las labores del hogar, ahora estaban ásperas y agrietadas por el trabajo inútil de buscar una salida donde solo había muros de indiferencia. Su mirada perdida vagaba por un horizonte sin promesas. La mano que empujó a Consuelo y a sus hijos al precipicio de la indigencia tenía un nombre: Don Ramiro. Era un hombre cuya alma estaba tan seca como la tierra en tiempos de sequía, un antiguo socio de su difunto esposo que vio en la tragedia una oportunidad dorada. Con la frialdad de un verdugo, falsificó papeles de deudas inexistentes, documentos manchados de avaricia que le permitieron arrebatarles la modesta casa y el pedazo de tierra que era su único patrimonio. La expulsión fue un acto despojado de toda humanidad. Las súplicas de Consuelo se estrellaron contra una pared de desprecio. Don Ramiro la observó arrastrar a sus hijos fuera del umbral, sin un centavo, con una sonrisa torcida que celebraba su victoria. Sin rumbo fijo, con los pies sangrando y el alma en jirones. Consuelo guió a su pequeña prole a través de campos yermos. El mundo se había vuelto un desierto hostil. Fue entonces, al borde del crepúsculo, cuando sus ojos se posaron sobre una silueta contra el cielo violáceo, un rancho devorado por el tiempo y el abandono, un esqueleto de madera y adobe cuyas ventanas rotas parecían ojos vacíos que observaban la nada. Para cualquiera sería una ruina, un presagio de muerte. Para Consuelo era un techo. Empujó la puerta, que se quejó con un lamento largo y oxidado, y entró en el que sería su nuevo hogar, un refugio fantasmal que olía a polvo, a soledad y a secretos enterrados. Los primeros días fueron una lucha contra los elementos y los espectros del pasado. Consuelo se afanaba en tapar las grietas por donde el viento nocturno se colaba con susurros helados, mientras sus hijos, acurrucados bajo una única manta raída, combatían el frío y el miedo. La estructura crujía y gemía con cada ráfaga, como si la casa misma se lamentara de su propia decadencia. Fue durante una de esas jornadas de limpieza incesante, barriendo los escombros de una habitación trasera, que Consuelo descubrió la entrada al sótano. No era más que una tosca trampilla en el suelo de madera carcomida, cuyo tirador de hierro estaba cubierto por una gruesa capa de herrumbre. Un aire anormalmente frío emanaba de sus rendijas, un aliento que parecía subir desde las entrañas mismas de la tierra. La curiosidad, afilada por la desesperación, se impuso al miedo. Si había algo allí abajo, cualquier cosa, herramientas viejas, conservas olvidadas, leña seca, sería un tesoro en su miseria. Con un esfuerzo que le hizo crujir los huesos, tiró del asa. La madera protestó con un gemido agónico y la trampilla cedió, revelando una escalera de piedra que se perdía en una oscuridad densa y fría.
Un olor a tierra húmeda y a tiempo estancado ascendió, envolviéndola. Armándose con un cabo de vela y una fe temblorosa, Consuelo comenzó el descenso. Cada paso en los escalones resbaladizos era un acto de valentía. La pequeña llama proyectando su sombra agrandada y danzante sobre las paredes, como un fantasma que volvía a reclamar su hogar. El sótano era más amplio de lo que había imaginado. Una caverna de piedra tosca, sostenida por vigas de madera gruesas como troncos de árbol. El aire era gélido, inmóvil. A la luz vacilante de la vela, distinguió viejos barriles desvencijados, sacos que se habían deshecho en polvo y herramientas agrícolas corroídas por el óxido. Parecía un mausoleo de trabajos y días olvidados. Mientras su mirada barría la estancia, buscando algo de valor, el débil resplandor se reflejó en algo que no era piedra. En un rincón, semioculto bajo una lona enmohecida, descansaba un baúl. No era grande, pero sus herrajes de hierro negro y la madera oscura, casi petrificada por la humedad, le conferían un aire de importancia ancestral. El corazón le dio un vuelco. No era un simple arcón de almacenaje. Tenía un candado robusto, aunque carcomido, que sellaba su secreto. Con la urgencia de un náufrago, buscó a su alrededor algo que pudiera servirle de palanca. Sus dedos encontraron una barra de hierro, pesada y fría, probablemente parte de un viejo arado. El metal se sentía como un arma en sus manos, un instrumento de profanación y de esperanza. Colocó la punta en la juntura del candado y empujó con todo el peso de su cuerpo, con la fuerza acumulada de meses de humillación y hambre. El metal chirrió contra el metal, un sonido agudo que profanó el silencio sepulcral del sótano. Gruñó, un sonido animal que brotó desde sus entrañas y volvió a empujar. Hubo un crujido de madera astillada y luego un chasquido metálico, seco y definitivo. El candado, vencido, cayó al suelo de piedra con un eco que sonó a liberación. Por un instante, Consuelo se quedó inmóvil, jadeando en la oscuridad, con el corazón martilleando contra sus costillas, temerosa de lo que la promesa de aquel baúl pudiera cumplir o destruir. Con manos temblorosas, levantó la pesada tapa de madera. Un olor a cedro y a tiempo encapsulado llenó sus pulmones. Un aroma limpio en medio de la podredumbre del sótano. Lo primero que vio fue una capa de tela de lino amarillenta que se deshizo al tacto. Debajo, sus ojos se encontraron con el brillo opaco de unas pocas monedas de plata y un sencillo broche de perlas, suficiente para asegurar la comida de semanas. Un sollozo de puro alivio se le escapó, pero el verdadero tesoro no era el que brillaba. Bajo las monedas había un libro de contabilidad encuadernado en cuero y un fajo de cartas atadas con una cinta descolorida. Abrió el libro. La caligrafía era elegante, detallada y registraba cada transacción del rancho. Y entonces un nombre saltó de la página helándole la sangre: Ramiro. El libro no era solo un registro de cuentas, era un diario de traiciones, página tras página. Se detallaba con una precisión escalofriante cómo don Ramiro había estafado al antiguo dueño, falsificando firmas y creando deudas para apoderarse de sus tierras. La última entrada, escrita con una mano temblorosa, mencionaba a un nuevo socio, un hombre bueno y confiado, el esposo de Consuelo. No había encontrado un tesoro, había encontrado un arma. El alivio inicial, cálido y redentor, se evaporó con la misma rapidez con la que había llegado, dejando en su lugar un frío glacial que no provenía del sótano, sino de la furia que nacía en sus entrañas. Una furia lúcida, afilada como un trozo de vidrio. Abrió el fajo de cartas y, a la luz danzante de la vela, leyó las palabras de un hombre que, como su esposo, había sido despojado de todo por la misma mano rapaz. Eran confesiones de desesperación,
registros de una lucha perdida, el testamento de una ruina orquestada. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de su inocencia. Consuelo ya no lloraba por su pérdida, lloraba por la injusticia que impregnaba los mismos cimientos de la tierra que pisaba. El sótano dejó de ser una tumba de secretos para convertirse en su arsenal. La pequeña vela ya no era una luz temblorosa contra el miedo, sino la antorcha que iluminaba un camino de venganza. Subió las escaleras con un propósito que enderezaba su espalda y endurecía su rostro. La mujer que había descendido a tientas, buscando sobras, había muerto allí abajo. La que emergió a la penumbra de la casa era otra. Miró a sus hijos, dormidos en un montón de mantas, y por primera vez en meses, no sintió el peso de su desamparo, sino la fuerza de su deber. El hambre que la atormentaba se había transformado en un apetito distinto, el hambre de justicia. Sabía que no podía enfrentarse a don Ramiro de frente. Él era un lobo poderoso, y ella, por ahora, solo una sombra. Pero una sombra puede deslizarse por grietas que un lobo no ve. Guardó el libro y las cartas de vuelta en el baúl, no como un tesoro que se esconde, sino como una sentencia que espera su momento. La viuda desvalida había terminado de llorar. Ahora aprendería a ser una serpiente. Con el puñado de monedas de plata, Consuelo se compró una nueva piel, no de lujos, sino de anonimato. Dejó el rancho al cuidado de su hijo mayor y bajó al pueblo, el mismo que la había visto humillada. Ya no caminaba con la cabeza gacha, su porte era el de una sirvienta discreta, una sombra que se movía por los bordes del mercado y la plaza. Su objetivo era uno solo, estudiar a don Ramiro. Lo observaba llegar a su hacienda. Escuchaba los susurros de los peones sobre su crueldad. Memorizaba los rostros de los hombres que entraban y salían de su despacho. Cada detalle era una pieza del mosaico de su venganza. Su gusto por el coñac caro, su desprecio por los débiles, su ciega confianza en su capataz, un hombre de rostro adusto llamado Jacinto. Consuelo no sentía odio, sino una fría concentración, la paciencia de la araña que teje su tela, hilo por hilo, esperando el momento exacto para atacar. Fue a través de Jacinto que Consuelo decidió inocular su veneno. Sabía que un ataque directo sería un suicidio. Necesitaba que la desconfianza creciera dentro de los muros de don Ramiro como una mala hierba. Durante semanas se limitó a cruzar miradas con el capataz, miradas que no contenían súplica, sino un extraño reconocimiento. Un día, mientras él compraba tabaco, ella se acercó a la vendedora y, con una voz lo suficientemente alta para ser oída, preguntó por la familia de un tal Ernesto Vega, un nombre que había leído en las cartas del baúl, un hombre al que Jacinto había conocido y visto arruinado por su patrón. No miró a Jacinto, no acusó a nadie, simplemente plantó la semilla. Vio cómo la espalda del capataz se tensaba, cómo su mano se detenía a medio camino. La pregunta, lanzada al aire como una espora, había encontrado tierra fértil. Era el primer susurro de la serpiente, el inicio de una grieta en la fortaleza de don Ramiro. La pregunta de Consuelo fue un guijarro en el estanque de la conciencia de Jacinto. El nombre de Ernesto Vega, un amigo que había visto consumirse en la miseria tras un mal negocio con don Ramiro, resonó en su memoria con la fuerza de una campana fúnebre. Comenzó a observar a su patrón no con la lealtad de un perro, sino con la cautela de quien sospecha que el amo podría tener la rabia. Una semana después, el veneno encontró una nueva vía para entrar. Al volver a su catre en la hacienda, Jacinto encontró una pequeña nota doblada, sin firma, solo 4 palabras escritas con carbón, en una letra áspera y anónima. La tierra no olvida. Ya no era una coincidencia. Era un mensaje, un eco de las injusticias que él mismo había ayudado a silenciar. Su lealtad, ya agrietada, se partió en 2. El cambio en Jacinto no pasó desapercibido para don Ramiro. Un depredador como él
No interpretaba el silencio y la evasión como remordimiento, sino como conspiración. El capataz, antes un instrumento ciego de su voluntad, ahora lo miraba a los ojos un segundo de más. Cuestionaba órdenes con argumentos logísticos que antes no existían. Consuelo, desde su puesto de observación en las sombras del pueblo, supo que era el momento de alimentar la paranoia del lobo. Amparada en la oscuridad, se deslizó hasta la hacienda una noche y dejó un trozo de papel en el suelo del despacho de Ramiro, justo debajo del borde de la alfombra. En él, copiada con una caligrafía casi idéntica a la del libro, había una réplica de una de las deudas inventadas que llevaron a la ruina al antiguo dueño del rancho. No era una acusación, sino un dato, un fragmento de un pasado que solo Ramiro y su víctima conocían. Y ahora alguien más parecía saberlo. Al encontrarlo, la primera sombra que cruzó por la mente de Ramiro tuvo el rostro hosco de su capataz. La paranoia de don Ramiro, una vez inoculada, se extendió como una gangrena por su juicio. Al día siguiente, convocó a Jacinto al patio principal bajo un sol implacable, no para interrogarlo, sino para humillarlo. Con un pretexto baladí, un supuesto error en el conteo del ganado, lo acusó de negligencia, de tener la mente en otra parte. Sus palabras eran latigazos, pero sus ojos eran los de un cazador, escrutando cada parpadeo, cada contracción de los músculos en la mandíbula de Jacinto. El capataz, con la conciencia ya envenenada por las notas y los recuerdos de Ernesto Vega, respondió con una hosca defensiva que, para los oídos de Ramiro, sonaba a pura culpa. No encontró el miedo del subordinado, sino la insolencia del traidor. La trampa se había cerrado sobre su propia mente. Cada negación de Jacinto era una confirmación, cada silencio una conspiración. Despidió al capataz con un gesto displicente, pero una decisión de acero se había formado en su interior. El perro fiel debía ser sacrificado antes de que mordiera la mano que le daba de comer. Consuelo, que había hecho de las sombras su hogar, observó desde lejos el creciente abismo entre los dos hombres. El lobo se estaba volviendo contra su propia jauría, pero necesitaba un último empujón para que el ataque fuera definitivo. Esperó a que la noche cayera de nuevo como un manto de tinta sobre la hacienda. Esta vez, el mensaje para Jacinto no sería una insinuación, sino una llave, una nota que no solo acusaba, sino que demostraba. Con la misma caligrafía anónima, escribió una sola línea que extrajo del libro de cuentas. Ernesto Vega no perdió su tierra por deudas de juego, sino por un préstamo para un pozo que nunca se cavó. Los recibos están en el archivo del pueblo. Folio 113. Era una daga de papel. Le daba a Jacinto un camino, una prueba tangible que podía buscar. Dejaba de ser un fantasma del pasado y se convertía en una verdad documentada. Al encontrar el papel esa noche, el corazón de Jacinto latió con la furia de la traición. El remordimiento que lo carcomía se transformó en un acero helado. Ya no era el peón de don Ramiro, era el juez de un hombre que le había hecho cómplice del destrozo de su amigo. Al alba, antes de que el sol calentara los adobes de la hacienda, Jacinto ya estaba en camino al pueblo. No fue al mercado ni a la cantina. Se dirigió al viejo edificio del ayuntamiento, un lugar que rara vez visitaba. El archivo era una habitación olvidada que olía a papel rancio y a tiempo muerto. El encargado, un anciano miope, lo miró con sorpresa antes de indicarle con un dedo tembloroso la estantería correcta. Folio 113. El legajo estaba cubierto de polvo. Sus manos, acostumbradas a las riendas y al acero, abrieron el expediente con una torpeza reverente y allí estaba la solicitud de préstamo, la firma torpemente falsificada de Ernesto, la factura por un pozo que él sabía que jamás había existido. La prueba no era un susurro, era un grito. La verdad, negra sobre blanco, lo golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago.
cerró el legajo y salió del archivo sin despedirse, ciego y sordo a todo lo que no fuera el rugido de la rabia en su interior. Ya no era un cómplice ignorante, era el testigo de un crimen. Y en la dureza de su mandíbula, don Ramiro ya estaba sentenciado. El viaje de Jacinto al pueblo no había pasado desapercibido. Para la mente febril de don Ramiro, aquella ausencia no autorizada era la pieza final que confirmaba la traición. Cuando el capataz regresó, ya no era el mismo hombre que se había marchado. No había rastro de la sumisión habitual en su postura, ni de la obediencia ciega en su mirada. Caminaba erguido, y sus ojos, al cruzarse con los de su patrón, no se apartaron. Contenían un fuego frío que Ramiro no había visto nunca. Lo interceptó en medio del patio, el sol del mediodía creando un círculo de arena ardiente a su alrededor, como una arena de combate. «¿Dónde has estado, perro?», siseó Ramiro, cada palabra goteando veneno. «¿Conspirando? ¿Vendiendo los secretos de la mano que te alimenta?». Jacinto, por primera vez, le sostuvo la mirada sin pestañear. «Fui a buscar la verdad», respondió, su voz grave y resonante. «La verdad sobre Ernesto Vega. La verdad sobre un pozo que solo existió en el papel que usaste para robarle». El rostro de Ramiro se descompuso. El color huyó de sus mejillas, reemplazado por una máscara de furia asesina. La confirmación de que sus secretos más oscuros estaban en boca de su propio capataz fue como un hierro al rojo vivo en su orgullo. Ya no era una cuestión de poder, sino de supervivencia. Con un grito animal, desenvainó el machete que siempre llevaba al cinto. La lealtad había muerto, solo quedaba la sangre. El siseo metálico del machete, al cortar el aire, fue el único sonido en el patio paralizado. Jacinto no retrocedió. Años de trabajo físico habían endurecido su cuerpo, y la certeza de la verdad afilaba sus instintos. Esquivó la primera embestida con un movimiento de cadera, el filo pasando a centímetros de su rostro. La furia de Ramiro lo volvía torpe, predecible. Mientras el hacendado recuperaba el equilibrio para un segundo ataque, los ojos de Jacinto encontraron una tranca de madera maciza apoyada contra el abrevadero. Era pesada, tosca, un arma de desesperación. La tomó justo a tiempo para bloquear el siguiente machetazo. El impacto hizo vibrar la madera hasta sus huesos, pero aguantó. No fue una pelea de espadachines, sino una danza torpe y brutal entre la rabia ciega y una justicia helada. Ramiro, como una bestia herida, arremetió una y otra vez, pero Jacinto se limitaba a parar los golpes, retrocediendo, esperando. El momento llegó cuando Ramiro, frustrado, lanzó un tajo descendente con toda su fuerza. Jacinto no lo bloqueó. Se echó a un lado y con el impulso del propio hacendado, giró y le asestó un golpe demoledor con la tranca en las rodillas. Un crujido espantoso ahogó el grito de Ramiro, que se desplomó en el polvo, el machete escapando de sus dedos inertes. El silencio que siguió fue más pesado que el sol del mediodía. Jacinto se quedó de pie, jadeando, mirando el cuerpo que se retorcía de dolor a sus pies. No sentía triunfo, solo un vacío inmenso. El tirano había caído, lentamente, como si despertaran de un largo sueño. Los peones que habían observado la escena desde la distancia comenzaron a acercarse. Nadie corrió a ayudar a don Ramiro. Se quedaron en un semicírculo, sus rostros una mezcla de asombro y una liberación que apenas se atrevían a sentir. Veían a su patrón no como un hombre de poder, sino como un bulto quejumbroso en la tierra que él creía suya. Jacinto soltó la tranca, que cayó al suelo con un ruido sordo. Su juicio había terminado. Oculta tras la tapia de adobe que delimitaba la hacienda, Consuelo lo había visto todo. No había sonreído. Su rostro era una máscara de piedra. Había puesto las piezas en su lugar y el tablero se había destruido a sí mismo.
Se dio la vuelta sin hacer ruido y comenzó a caminar de regreso al rancho. La caída del lobo era solo el principio. Ahora, con las pruebas en su poder y el tirano incapacitado, era el momento de reclamar no solo lo que era suyo, sino la justicia de todos los que él había devorado. El silencio en el patio se rompió no por un grito, sino por un murmullo colectivo. Los peones, que habían sido estatuas de miedo, ahora eran hombres que veían a un tirano reducido a un animal herido. Jacinto no miró al hombre en el suelo con odio, sino con la distancia de un veredicto ejecutado. Su mirada se posó en dos de los hombres más viejos, aquellos cuyas espaldas recordaban a más de un patrón injusto. «Levántenlo», ordenó, su voz rasposa pero firme, cortando el aire denso. «Enciérrenlo en su despacho, que nadie entre ni salga». No fue una orden de patrón, sino de líder, y los hombres obedecieron con una presteza que no nacía del temor, sino de un respeto recién descubierto. Mientras arrastraban el cuerpo inútil de don Ramiro, el resto de los trabajadores comenzaron a hablar entre ellos, en susurros que pronto se convirtieron en palabras de una libertad que no se atrevían a nombrar. El camino de regreso al rancho fue un trayecto a través de un mundo que parecía haber recuperado el color. Consuelo entró en la casa ruinosa y la visión de sus hijos, jugando con unas piedras en el suelo polvoriento, fue un ancla que la devolvió a la realidad. No sintió el júbilo de la victoria, sino el peso solemne de la responsabilidad cumplida. El derrumbe de un hombre no era el final, era la preparación del terreno para construir de nuevo. Volvió a bajar al sótano, pero esta vez no había vacilación en sus pasos ni miedo en su corazón. La oscuridad ya no era una amenaza, sino una aliada que había guardado su verdad. Sacó el libro de cuentas y las cartas del baúl. Ya no eran un arma secreta, sino la llave que abriría las puertas de la ley. Al amanecer, con las pruebas envueltas en un paño limpio, tomaría el camino hacia el juzgado del pueblo. La serpiente había terminado de acechar. Era hora de que la viuda reclamara su nombre. La caminata al pueblo al amanecer fue una procesión silenciosa. El sol que se alzaba sobre el horizonte no era ya un recordatorio de su miseria, sino un testigo de su renacimiento. Consuelo avanzaba por el mismo camino polvoriento que había recorrido como una paria, pero sus pies ya no sangraban por la desesperanza. Cada paso era firme, medido, impulsado por una voluntad de hierro. Las gentes del pueblo, que ya bullían con los rumores de la caída de don Ramiro, la miraban pasar con una mezcla de temor y asombro. Ya no veían a la viuda desamparada, sino a una figura envuelta en una dignidad implacable. No devolvió ninguna mirada. Sus ojos estaban fijos en el único edificio que importaba. El juzgado, una construcción de adobe y tejas cuya fachada desconchada prometía una justicia tan frágil como la suya propia. El juez Mendoza era un hombre cuyo escepticismo había sido curtido por décadas de escuchar mentiras, súplicas y verdades a medias. Cuando Consuelo fue admitida en su despacho, la observó por encima de sus gafas con una expresión de cansancio profesional. Escuchó su historia sin interrumpirla, con la paciencia de quien oye llover. Era el relato de siempre, el poderoso aplastando al débil. Pero entonces, Consuelo, sin una lágrima en los ojos ni un temblor en la voz, desenvolvió el paño sobre el escritorio de madera maciza. El libro de cuentas y el fajo de cartas reposaron sobre la mesa como objetos de otro mundo. El juez, con un suspiro de resignación, abrió el libro. El silencio se espesó. Su expresión cambió lentamente, del aburrimiento a la intriga, y de la intriga a una conmoción apenas contenida. La caligrafía, los números, los nombres, no eran la divagación de una mujer desesperada, sino la anatomía detallada de una telaraña de crímenes. Levantó la vista del papel y miró a Consuelo, pero ya no veía a una víctima,
Veía a la mano firme que desde las sombras acababa de entregarle el bisturí para extirpar un cáncer que llevaba años devorando la comarca. La maquinaria de la ley, una vez puesta en marcha por una mano tan decidida, se movió con una celeridad inusitada. El juez Mendoza, galvanizado por la claridad de las pruebas, no era ya un burócrata cansado, sino un cirujano extirpando un tumor. Emitió las órdenes y el alguacil, acompañado de 2 hombres, cabalgó hasta la hacienda. Encontraron a don Ramiro exactamente donde Jacinto lo había dejado, un déspota quebrado, encerrado en el mismo despacho desde el que había tejido sus redes de ruina, con la mirada vacía y las rodillas destrozadas. Su detención fue un espectáculo público. Lo sacaron a rastras al patio, ante los ojos de los mismos peones a los que había aterrorizado, y lo llevaron a través del pueblo. La gente no vitoreó. Un silencio denso, cargado de una justicia largamente esperada, acompañó su vergonzosa procesión. El poder de don Ramiro no se había desvanecido en una batalla, sino que se había disuelto al contacto con la verdad. El juicio fue un mero formalismo. Con el libro de cuentas como testigo principal y las cartas como coro de sus víctimas, la condena de don Ramiro fue rápida y severa. Fue despojado de todas sus posesiones mal habidas y sentenciado a pasar el resto de sus días en la cárcel, donde su única riqueza sería el peso de su memoria. Por decreto del juez, la casa y las tierras que le habían sido arrebatadas al esposo de Consuelo le fueron restituidas, junto con una compensación que resarcía años de injusticia. Consuelo regresó al rancho en ruinas, pero ya no lo veía como un esqueleto, sino como el cimiento de su nueva vida. Con sus hijos comenzó la lenta labor de reconstrucción, cambiando tejas rotas y reparando muros, no ya para sobrevivir al viento, sino para construir un futuro. El sótano dejó de ser una cripta y se convirtió en la bodega donde se guardaban las cosechas. La viuda desvalida había muerto en aquella oscuridad, y en su lugar doña Consuelo, la dueña de su destino, aprendía a sembrar de nuevo bajo el sol. Pero la noticia de la justicia, como el agua, encontró su cauce y se extendió por las tierras resecas. Unos días después, mientras el sol se ponía pintando de naranja los adobes reparados del rancho, una comitiva de hombres se acercó a su puerta. Eran los antiguos peones de don Ramiro, liderados por un Jacinto cuya mirada ya no contenía tormentas, sino una calma serena. No venían a pedir, sino a ofrecer. «Doña Consuelo», dijo el capataz, quitándose el sombrero con un respeto que jamás le había profesado a su antiguo patrón. «Estas tierras necesitan manos para volver a florecer, y nosotros somos hombres libres que buscamos un trabajo honrado». Consuelo los miró. Vio en sus rostros curtidos el mismo anhelo de dignidad que había ardido en ella, y asintió. «Aquí no habrá peones», respondió, su voz clara en el aire del crepúsculo, «sino socios en la cosecha». Los meses que siguieron transformaron el esqueleto del rancho en un cuerpo vivo y pujante. El sonido de los martillos reemplazó los lamentos del viento, y la risa de sus hijos, ahora robustos y bien alimentados, se mezclaba con las canciones de los hombres en el campo. Una tarde, Consuelo bajó por última vez al sótano y subió el viejo baúl de madera. Lo colocó en la sala principal, no como un trofeo, sino como un monumento. Ya no contenía un arma, sino la crónica de una batalla ganada, el acta de nacimiento de su nueva vida. Lo cerró, pero no con candado. El pasado ya no era un secreto que debía ser guardado bajo llave, sino una lección que debía permanecer a la vista. Asomada a la puerta, viendo cómo el sol se hundía tras los campos recién arados que prometían futuro, Consuelo entendió que su nombre, por fin, había dejado de ser una burla. Había encontrado consuelo, no en el olvido, sino en la justicia que ella misma había sembrado con sus propias manos. La paz, sin embargo, era un cultivo frágil en una tierra acostumbrada a la sequía de la justicia.
Mientras el rancho, la promesa, como lo habían rebautizado, florecía bajo el cuidado colectivo, una sombra se alargaba desde el mundo que Consuelo había creído dejar atrás. Fue en una de esas tardes doradas, cuando el aire olía a tierra húmeda y a esperanza, que un jinete apareció en el horizonte. No era un ranchero ni un peón. Su caballo era un pura sangre negro, y él vestía con la pulcritud de la ciudad, un traje oscuro que parecía absorber la luz del sol. Se detuvo frente a la casa, ahora de un blanco resplandeciente, y desmontó con una elegancia deliberada. Su mirada fría recorrió las mejoras, los campos labrados y a los hombres que se detenían en su trabajo para observarlo, antes de posarse en Consuelo, que había salido a la puerta, secándose las manos en el delantal. «¿Busco a la dueña de estas tierras?», preguntó, su voz tan pulcra como su atuendo. Consuelo sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el viento. Se irguió. La dignidad era ya su segunda piel. «Soy yo», respondió. El hombre se acercó y a la luz del porche, ella pudo ver que era joven, con los mismos ojos rapaces de don Ramiro, pero pulidos por una educación que los hacía aún más peligrosos. «Mi nombre es Ricardo Vargas», dijo, y el apellido cayó entre ellos como una piedra en un pozo. «Soy el hijo de Ramiro Vargas». Hizo una pausa, saboreando el efecto de sus palabras. «No he venido a vengar a mi padre con sangre, doña Consuelo. La sangre es un mal negocio y ensucia las manos. He venido a hacerle una propuesta de negocios». Abrió un maletín de cuero y extrajo unos documentos. «Como sabrá, la ruina de mi padre ha dejado muchas deudas y activos. Yo, a diferencia de él, soy un hombre de orden. He comprado los derechos del agua del río que alimenta a toda esta comarca. Su pozo es profundo, pero los ríos son el alma de la tierra. Y yo, ahora, soy el dueño de esa alma». Las palabras de Ricardo cayeron sobre el aire cálido como un sudario de hielo. Consuelo no vio a un hombre, sino a la encarnación de una plaga más sofisticada y letal que la simple avaricia de su padre. La misma ponzoña, destilada y embotellada con el sello de la ley. Sintió las miradas de Jacinto y los otros hombres clavadas en su espalda, cargadas con el peso de una pregunta silenciosa. La esperanza que tanto había costado cultivar se marchitaba bajo la sombra de aquel traje oscuro. Pero el miedo ya no era un veneno que la paralizaba, sino un combustible que le templaba el alma. Enderezó la espalda y sus ojos, que habían visto el fondo del abismo, se encontraron con los de Ricardo sin un atisbo de debilidad. «Aquí no hacemos negocios con buitres», dijo con una voz tranquila y cortante como el filo de una navaja. «Creímos haber enterrado al último de su estirpe». Ricardo no se inmutó. Una sonrisa delgada, casi imperceptible, curvó sus labios. Era la sonrisa de un jugador de ajedrez que ya ha previsto los próximos 10 movimientos. Recogió los documentos con una calma exasperante y los volvió a guardar en su maletín. «Es una lástima», replicó con una cortesía venenosa. «Mi padre usaba la fuerza bruta, un método sucio, ineficiente. Yo prefiero la lógica del desierto. Todo aquello a lo que se le niega el agua simplemente muere. No necesitaré levantar un solo dedo, doña Consuelo. Solo esperaré». Guardó un silencio calculado, permitiendo que la imagen de los campos agrietándose y el ganado famélico se instalara en la mente de todos. La primera cuota por el suministro del río vence en un mes. Tienen tiempo para reconsiderar su postura. Dicho esto, se dio la vuelta. Montó en su caballo con la misma elegancia estudiada y se alejó al paso, dejando tras de sí no una amenaza a gritos, sino una sentencia suspendida en el aire, tan cierta y silenciosa como la llegada de la sequía. El polvo que levantó el caballo de Ricardo tardó en asentarse, pero el silencio que dejó cayó de inmediato, pesado y sofocante como el calor antes de la tormenta. La esperanza.
que minutos antes era una cosecha palpable en el aire, se había secado de golpe. Los rostros de los hombres, curtidos por el sol y el trabajo, se ensombrecieron con una vieja y familiar resignación. Fue Jacinto quien rompió el hechizo, su voz ronca por una ansiedad que creían haber enterrado. «¿Y ahora qué, doña Consuelo?», preguntó, y en sus palabras resonaba el miedo de todos. El miedo a que un pedazo de papel firmado en una ciudad lejana pudiera ser más poderoso que todo su sudor y su sangre. Consuelo no respondió de inmediato. Su mirada recorrió los surcos recién abiertos en la tierra, el verdor incipiente de la siembra, y se detuvo en las pequeñas manos de su hijo menor, que la observaba desde el umbral. La rabia que sintió era distinta a la que la había movido contra Ramiro. Esta era una furia fría, una lucidez terrible. Aquella serpiente no había venido a morder, sino a envenenar el pozo del que todos bebían. Esa noche nadie comió en soledad. Se reunieron en el patio, alrededor de una fogata que arrojaba sombras danzantes sobre sus rostros preocupados. El rancho La Promesa se enfrentaba a su primera prueba como comunidad. Consuelo se puso de pie, y el crepitar de la leña fue el único sonido que se atrevió a competir con su voz. El padre era un lobo que atacaba de frente. Comenzó, su tono sereno, pero cargado de acero. El hijo es una plaga que viaja en el viento. Nos amenaza con quitarnos el agua del río, porque cree que el río es lo único que da vida a esta tierra. Se equivoca. Hizo una pausa, mirando a cada uno de los hombres a los ojos. Él tiene documentos. Nosotros tenemos memoria. Sus abuelos y los míos sobrevivieron a sequías peores que un papel timbrado. Mañana no nos lamentaremos. Mañana empezaremos a cavar, buscaremos los viejos pozos, los veneros que esta tierra esconde en sus entrañas. Él cree que es dueño del agua que corre, pero nosotros le demostraremos que somos hijos del agua que espera. Las palabras de Consuelo no se las llevó el viento de la noche. Al contrario, echaron raíces en la tierra seca de la desesperación y, con las primeras luces del alba, brotaron en forma de acción. El rancho se convirtió en un hormiguero de trabajo febril. Liderados por Jacinto, cuya fuerza parecía alimentarse ahora de un propósito renovado, los hombres desenterraron mapas mentales heredados de sus padres y abuelos. Buscaban las señales que solo la vieja sabiduría conoce: la curva de una ladera, el tipo de vegetación que delata la humedad subterránea, las historias de viejos pozos cegados por el tiempo. Cada golpe de pico contra la tierra era un desafío a la firma de Ricardo Vargas en un papel. El sudor que empapaba sus ropas era una tinta más auténtica que la que sellaba su contrato. Las mujeres y los niños mayores acarreaban agua y comida, convirtiendo la dura jornada en un acto de resistencia colectiva. No cavaban solo en busca de agua, cavaban para desenterrar su propia soberanía, pero la tierra es una guardiana celosa de sus secretos. Pasaron los días, y la euforia inicial dio paso a una tenacidad silenciosa y, finalmente, a una fatiga que calaba hasta los huesos. Cavaron pozos que solo devolvían polvo. Siguieron veneros que se perdían en lechos de roca infranqueable. El sol, antes un aliado, se convirtió en un carcelero que contaba los días que faltaban para la sentencia de Ricardo. En los ojos de algunos hombres, Consuelo comenzó a ver el fantasma de la duda. ¿Estaban luchando contra un hombre o contra el destino mismo? La desazón era un sabor amargo en la boca de todos. Una tarde, tras otra jornada infructuosa, Jacinto se acercó a ella, con el rostro cubierto de tierra y derrota. Hemos buscado en todos los lugares que recordaban los viejos, doña Consuelo. No queda nada. La esperanza, que había brotado con tanta fuerza, se enfrentaba ahora a su propia sequía, y el plazo impuesto por el hijo del lobo se cernía sobre ellos, tan inexorable como la noche. Aquella noche,
Mientras el rancho dormía un sueño inquieto bajo una luna indiferente, Consuelo no pudo encontrar el descanso. La derrota de Jacinto no era la de un solo hombre, sino el eco de un fracaso colectivo que amenazaba con derrumbar todo lo que habían construido. Se levantó y, movida por un instinto que no comprendía del todo, se dirigió al sótano. El aire frío y el olor a tierra la recibieron como un viejo confidente. Su mirada no buscaba el baúl, sino las propias paredes de piedra, los cimientos. ¿Qué secreto podía guardar la tierra que no hubieran encontrado a pico y pala? Fue entonces cuando su mirada tropezó con el baúl, no como el cofre de un tesoro, sino como el único libro de historia de aquel lugar. Lo abrió. Dejó a un lado las cartas y volvió a tomar el libro de cuentas. Esta vez no buscaba crímenes, sino vida. Pasó las páginas de deudas y traiciones hasta llegar a los registros más antiguos, a la caligrafía del dueño original. Leía sobre cosechas, compra de ganado, reparación de cercas, la monótona biografía de la tierra. Y entonces lo vio, una anotación casi perdida en un margen de una tinta más desvaída. Refuerzo del brocal de la noria ciega tras la peña del Coyote, 20 jornales. El agua más dulce nunca ha fallado. Una descarga eléctrica recorrió su espina dorsal. Una noria ciega, un pozo sellado, oculto, borrado del paisaje pero no de la memoria del papel. No era un pozo cualquiera. El antiguo dueño lo había descrito con una familiaridad que hablaba de un recurso vital, un secreto guardado. Salió del sótano como si huyera de un fantasma, con el libro apretado contra el pecho. Cruzó el patio hasta la hoguera moribunda, donde los hombres seguían sentados, perdidos en un silencio de derrota. Se detuvo frente a ellos, y sus ojos, iluminados por las brasas, ardían con una nueva luz. «Se equivocan», dijo, y su voz, aunque baja, cortó la noche. «No hemos buscado en todos los lugares». Abrió el libro bajo la luz del fuego y leyó la anotación en voz alta. Las palabras del muerto resonaron entre los vivos con la fuerza de una profecía. «La peña del Coyote», murmuró uno de los hombres más viejos. «Mi abuelo hablaba de ella, decía que la partió un rayo y la taparon las hierbas hace 50 años». Un silencio expectante se instaló, y luego, como una chispa que prende la yesca, la esperanza prendió de nuevo. Jacinto se puso de pie de un salto, sus ojos clavados en Consuelo, la fatiga borrada de su rostro. «Al alba», dijo, su voz ronca de emoción, «buscaremos la peña del Coyote hasta que la tierra nos devuelva lo que es nuestro». La madrugada los encontró en pie, no con la pesadez de la fatiga, sino con la fiebre de una última apuesta. Guiados por la memoria fragmentada del anciano y la brújula de una frase en un libro viejo, se esparcieron por las laderas más áridas del rancho. Buscaban una peña partida por un rayo, una cicatriz que la naturaleza misma habría intentado borrar con medio siglo de maleza y olvido. Fue el hijo menor de Consuelo, persiguiendo un lagarto, quien gritó primero. Al fondo de una pequeña cañada, oculta por un bosquecillo de mezquites espinosos, se alzaba una formación rocosa cuya cima estaba partida en dos, como una corona rota. Corrieron hacia allí, y la excitación casi se ahogó en la decepción. El suelo a su alrededor era un amasijo de tierra y piedras, cubierto por una vegetación tan densa que parecía virgen, pero Jacinto, con la intuición de quien sabe leer la tierra, golpeó el suelo con el mango de su pala. El sonido no fue sordo y compacto, sino un eco hueco, una resonancia que hablaba de un vacío debajo. Trabajaron con un furor renovado, arrancando las raíces y las zarzas con las manos desnudas, cavando la tierra apelmazada por décadas de abandono. Era una excavación arqueológica de su propia esperanza. Pronto, la pala de un hombre chocó contra algo sólido. Limpiaron la tierra con cuidado febril y la forma circular de un brocal de piedra labrada emergió de su tumba de olvido, intacto y poderoso.
Un silencio espeso cayó sobre ellos mientras Jacinto ataba un viejo cubo a una soga y lo dejaba caer en la oscuridad del pozo. El siseo de la cuerda al deslizarse fue el único sonido. Contuvieron la respiración, esperando el golpe seco de la madera contra la roca estéril. En lugar de eso, llegó un sonido profundo, un plof, sordo y resonante, que pareció hacer vibrar la tierra bajo sus pies. Era el sonido del agua viva, del corazón oculto de la tierra. Un sollozo colectivo, un suspiro de alivio que se llevó el peso de semanas, recorrió al grupo. Jacinto recogió la soga, sintiendo el peso bienvenido del cubo lleno. Cuando lo izó sobre el brocal, el agua que rebosaba era tan clara que reflejaba el azul del cielo. Consuelo se acercó, hundió las manos en ella y se mojó el rostro. No era solo agua, era la respuesta de la tierra. Era la tinta con la que escribirían su propia ley. El festejo no fue de gritos ni de cantos, sino de un silencio reverente y compartido. Pasaron el cubo de mano en mano, y cada hombre, mujer y niño bebió de esa agua no como quien calma la sed, sino como quien comulga con la tierra misma. Era un bautismo que lavaba semanas de desesperación. Pero mientras los demás celebraban el milagro de la supervivencia, la mente de Consuelo ya estaba en la guerra. El pozo no era solo un escudo para resistir el asedio de Ricardo Vargas, era una daga que podía clavar en el corazón de su arrogancia. Se acercó a Jacinto, cuyos ojos brillaban con un alivio puro. «Que nadie hable de esto», le ordenó en un susurro firme. «Tapen el brocal durante el día, irriguen los campos de noche, por los surcos más lejanos, hacia el camino, que la tierra siga pareciendo sedienta. El señor Vargas vendrá a cobrar su cuota esperando ver un desierto y a un pueblo de rodillas. Vamos a darle exactamente lo que quiere ver». El mes que siguió fue un teatro de la miseria, mientras la noche ocultaba un febril ir y venir de cubos que devolvían la vida a los cultivos más alejados. El día mostraba un rancho postrado en la agonía. Las plantas cercanas a la casa se marchitaban bajo el sol. La tierra se agrietaba en los caminos visibles y los hombres caminaban con los hombros caídos y la mirada perdida de los vencidos. Los rumores, cuidadosamente alimentados por Consuelo, llegaron al pueblo. El rancho, la promesa, se moría de sed. Su gente estaba a punto de rendirse. Ricardo Vargas, en la ciudad, debió sonreír al escuchar las noticias, saboreando una victoria que creía tan inevitable como el amanecer. El día señalado, el último del plazo, Consuelo reunió a su gente. No había miedo en sus rostros, sino la tensión contenida de los actores esperando la tercera llamada. El escenario estaba listo, los papeles aprendidos. El cazador se acercaba, silbando, sin saber que no caminaba hacia su presa, sino hacia el centro exacto de la trampa. Tal y como había previsto, Ricardo Vargas llegó cuando el sol del mediodía caía como plomo sobre la tierra. Su caballo negro era una mancha de poder y arrogancia en el paisaje desolado, y sus botas de cuero pulido levantaban pequeñas nubes de un polvo que parecía pertenecer a un mundo inferior. Su mirada barrió la escena con la satisfacción de un arquitecto que contempla el éxito de su demolición. Los campos agrietados, las plantas mustias junto al camino, los rostros sombríos de los hombres que lo esperaban en un silencio de funeral. Vio a Consuelo en el porche, de pie, con la espalda recta pero con una quietud que él interpretó como la rigidez de la derrota. Desmontó con calma el maletín de cuero en la mano y avanzó hacia ella como un acreedor que viene a tomar posesión no de una propiedad, sino del alma misma de sus deudores. Veo que la lógica del desierto es una lección que se aprende rápido. Doña Consuelo, dijo, deteniéndose a los pies del porche. Su voz era una seda helada. Abrió el maletín y sacó de nuevo los documentos. Esta vez con el aire de quien presenta una sentencia inapelable. Les ofrezco una última oportunidad. Véndanme el rancho por una 10ª parte de su valor.
y les permitiré quedarse como mis empleados. O firmen el contrato de suministro, y cada gota de agua que beban y usen me pertenecerá para siempre. Elijan la forma de su servidumbre. Consuelo bajó la vista hacia el papel, luego la alzó y miró los rostros de su gente. Dejó que un largo silencio se estirara, un silencio que Ricardo saboreó como una victoria. «Usted gana, señor Vargas», dijo ella finalmente, y su voz sonó quebrada, hueca. «Un hombre como usted no se equivoca. No podemos luchar contra el desierto». Una sonrisa de superioridad, fina y afilada, se dibujó en los labios de Ricardo. La rendición era exactamente como la había imaginado. Un suspiro de desesperanza, el reconocimiento de un poder superior. Saboreó el momento, la humillación silenciosa de aquella gente ruda y de su obstinada líder. «Es la decisión más inteligente que han tomado», dijo, extendiendo el contrato sobre una caja de madera. «Firmen. Su futuro, aunque modesto, empezará ahora». Consuelo dio un paso adelante, pero se detuvo, levantó la vista, y en sus ojos Ricardo no vio la derrota, sino algo más profundo, una extraña solemnidad. «Antes de firmar nuestra servidumbre», dijo ella, su voz ahora firme, «le ruego un último favor. Permítanos una última ceremonia. Queremos beber juntos del pozo que cavamos con nuestras últimas fuerzas. Es nuestro fracaso. Sí, pero es nuestro. Queremos despedirnos de la esperanza bebiendo de su tumba». La petición era tan patética, tan poética en su derrota, que Ricardo no pudo negarse. Era el broche de oro para su victoria. «Hagan su ritual», concedió con un gesto magnánimo. «Los esperaré. El papel no tiene prisa cuando el futuro ya está escrito». Consuelo no respondió. Simplemente se dio la vuelta y, con un gesto de la cabeza, guió a su gente en una lenta procesión. No se dirigieron a ninguno de los agujeros secos y polvorientos que Ricardo había visto al llegar, sino hacia una ladera rocosa, oculta tras unos mezquites. Ricardo los siguió, divertido por aquel último acto de drama campesino. Se detuvieron frente a una peña partida por un rayo, donde el suelo parecía intacto, cubierto de maleza seca. «Aquí está», dijo Consuelo. Con una señal, Jacinto y otro hombre se adelantaron y, con un esfuerzo coordinado, levantaron lo que parecía una simple capa de tierra y ramas. Debajo, un brocal de piedra antigua quedó al descubierto. Ricardo frunció el ceño. Antes de que pudiera procesarlo, Jacinto dejó caer un cubo en la oscuridad. El sonido no fue el golpe seco de la madera contra la roca, sino un plof profundo, el sonido inconfundible del agua abundante. Un instante después, el cubo subió, rebosante de un agua tan cristalina que brillaba bajo el sol. Consuelo lo tomó, lo alzó a la altura de sus ojos, mirando a Ricardo por encima del borde. Dijo que la lógica del desierto era una lección que se aprende rápido. Dijo, y su voz ya no era la de una víctima, sino la de una jueza. Pero olvidó la primera regla del desierto, señor Vargas. La tierra tiene memoria, y nunca, nunca deja morir de sed a sus verdaderos hijos. Y con un movimiento lento y deliberado, arrojó toda el agua al suelo polvoriento a los pies de Ricardo, donde la tierra sedienta la bebió en un instante como un pacto sellado. El rostro de Ricardo Vargas fue una máscara que se resquebrajó en cámara lenta. Por un instante fugaz, la sorpresa pura, animal, rompió su coraza de superioridad, dejando al descubierto al niño mimado al que le acaban de arrebatar un juguete. Pero fue solo un instante. La sorpresa se congeló, se endureció y se transformó en un odio gélido, mucho más peligroso que la furia de su padre. Sus ojos se clavaron en los de Consuelo, y en ellos ya no había desprecio, sino el reconocimiento a un igual, a un enemigo digno de ser aniquilado. Lentamente se agachó y recogió el contrato del suelo, alisando el papel con una calma que erizaba la piel. Un truco ingenioso,
doña Consuelo. Digno de una alimaña que conoce su madriguera, siseó, su voz ahora despojada de toda cortesía. Han encontrado agua, felicidades, pero necesitarán más que agua para sobrevivir. Necesitarán caminos para llevar su cosecha, compradores en el mercado, permisos para vender, y todo ese mundo, el mundo del papel y las firmas, el mundo que importa, sigue siendo mío. Disfruten su pequeño oasis. Yo me encargaré de que se convierta en su isla y su tumba. Volvió a montar su caballo, no como un hombre derrotado, sino como un general que se retira para planear un asedio. No se fue al galope, se alejó al paso, y cada tranco de su bestia sobre la tierra seca era una promesa de una guerra que acababa de empezar. En cuanto la figura de Ricardo se perdió en el horizonte de polvo, el aire, tenso como la cuerda de un arco, se rompió. Un grito salvaje y liberador brotó de la garganta de Jacinto, y fue la señal para que el resto de los hombres y mujeres estallaran en vítores y abrazos. La risa, un sonido que había estado ausente durante semanas, corrió por el rancho como el agua misma, limpiando los últimos restos del miedo. Rodearon a Consuelo, levantándola en hombros, llamándola patrona, líder, hermana. Era la victoria de la tierra, del sudor y de la fe sobre la arrogancia y la ley retorcida. Pero Consuelo, mientras sonreía y aceptaba los abrazos, mantenía la vista fija en el camino por donde el jinete había desaparecido. Sentía el júbilo de su gente en la piel, pero en sus entrañas sentía el frío de la última amenaza de Ricardo. Había vencido al lobo que devoraba y al buitre que esperaba la muerte. Ahora se enfrentaba a la araña, una criatura paciente que no necesitaba la fuerza, sino tejer una telaraña de burocracia y aislamiento, una red invisible capaz de asfixiarlos lentamente. Comprendió que habían ganado la batalla por el agua. Sí, pero acababa de comenzar la verdadera guerra, la guerra por el futuro. La celebración se prolongó hasta que las estrellas se adueñaron del cielo, alimentada por el agua milagrosa y una esperanza que sabía a gloria. Pero Consuelo, aunque compartió la comida y sonrió a las canciones improvisadas, no ahogó la celebración con sus temores. Dejó que su gente bebiera la victoria hasta la última gota, porque sabía que la necesitarían como provisión para la travesía que se avecinaba. Observaba a Jacinto reír con una franqueza que no le conocía, a los niños corretear sin la sombra del hambre en sus talones, y entendió que lo que había salvado no era solo un pedazo de tierra, sino un pequeño mundo. Cuando la última guitarra enmudeció y solo quedaron las brasas de la hoguera, se acercó a Jacinto y a los dos hombres de más edad. «La fiesta ha terminado», dijo en voz baja, sin rastro de alegría o de miedo, solo de una calma resuelta. «La guerra acaba de cambiar de nombre. Vengan conmigo al sótano. Tenemos que aprender a leer un mapa nuevo». En la quietud fría de la bodega, con el viejo libro de cuentas abierto sobre el baúl, como si fuera un texto sagrado, Consuelo expuso la cruda geografía de su nueva realidad. «Ricardo Vargas no necesita un machete», explicó, y su voz resonó contra la piedra. «Su arma es la tinta sobre un papel. Sus murallas son los escritorios de los funcionarios. Su veneno es la burocracia. Nos asfixiará sin poner un pie aquí. Cerrará los mercados para nuestra cosecha, negará las guías para nuestro ganado, nos enterrará en multas y sellos hasta que esta tierra no valga más que el polvo que pisamos». Un silencio denso llenó el espacio. La amenaza era informe, invisible, más aterradora que un hombre con un arma. No podemos jugar en su tablero, porque él es el dueño de todas las piezas, continuó Consuelo, su mirada ardiendo a la luz del candil. Así que construiremos el nuestro. Si él es dueño de los caminos anchos, nosotros seremos los dueños de las veredas que solo la memoria conoce.
Si controla el mercado del pueblo, buscaremos las aldeas olvidadas en las montañas a las que nunca llega la ley de los Vargas. Ustedes, dijo, mirando a los ancianos, conocen esas rutas, conocen a esa gente. No vamos a luchar contra su mundo, vamos a hacer que su mundo deje de existir para nosotros. Las palabras de consuelo encendieron una mecha en la memoria de los ancianos. Lo que habían sido anécdotas contadas al calor del fuego se convirtieron en mapas, y las viejas historias de contrabandistas y peregrinos se transformaron en una geografía de la supervivencia. Al cabo de unos días, las primeras expediciones partieron, no por los caminos vigilados, sino por senderos que eran cicatrices casi borradas en la piel de las montañas. Jacinto, al frente de una recua de mulas cargadas con quesos curados y cueros curtidos, seguía a un anciano que navegaba por el paisaje con la certeza de un río que busca el mar. Encontraron aldeas colgadas de las laderas, comunidades que vivían según un calendario de siembras y estaciones, donde un papel firmado en la ciudad tenía menos valor que la palabra de un hombre o la sal traída de lejos. No hubo dinero en estas transacciones, sino un trueque ancestral de necesidades y respetos. El rancho entregaba su excedente y a cambio recibía lana, herramientas forjadas a mano y, lo más importante, alianzas selladas con mezcal y apretones de manos que valían más que una firma. Ricardo Vargas esperaba en su despacho de la ciudad el lento estrangulamiento de la promesa. Sus espías en el pueblo le informaban de un silencio desconcertante. No había súplicas, ni ventas de ganado a precios de miseria, ni hombres buscando jornal. La telaraña que había tejido con tanto esmero sobre los caminos y los mercados no había atrapado nada. Frustrado, envió a un hombre de confianza a observar el rancho de cerca. El informe que recibió lo enfureció y lo desconcertó a partes iguales. El rancho parecía un fantasma económico. No compraba nada, no vendía nada, y sin embargo, la gente no pasaba hambre. Había humo en las cocinas y el ganado, aunque escaso, parecía sano. La verdad le llegó en un susurro de un comerciante amargado. Están comerciando con la gente de la sierra. Ricardo comprendió entonces la magnitud de su error. Había intentado asediar una fortaleza que tenía puertas secretas que daban a otro reino, un mundo que él, con su lógica de contratos y deudas, no podía ni ver ni tocar. Su desprecio se transformó en un odio frío y calculador. Si no podía matarlos de hambre, tendría que quemar el bosque para matar a la alimaña. La sutileza había fracasado, era la hora del fuego. La respuesta de Ricardo no tardó en llegar, y no lo hizo en forma de un documento legal, sino como un rumor de fuego en el viento. Una noche, una de las recuas que volvía de la sierra, cargada de lana y charqui, fue emboscada en el paso del arroyo seco. No fue un robo. Los hombres de Ricardo, sicarios traídos de las ciudades fronterizas, con el rostro curtido por la crueldad y no por el sol, no se llevaron nada. Simplemente incendiaron las mulas y la carga, dejando un amasijo humeante como advertencia. A los arrieros los golpearon hasta casi matarlos, con un único mensaje que debían repetir si sobrevivían. La tierra de los Vargas no tiene caminos para las ratas. El fuego no solo había consumido la lana, había quemado la frágil paz y sembrado el terror en las aldeas de la montaña, que ahora veían el comercio con la promesa, no como una alianza, sino como una sentencia de muerte. La noticia llegó al rancho a lomos de un hombre ensangrentado y la trajo un silencio que pesaba más que cualquier grito. El miedo, un fantasma que creían haber exorcizado, volvió a caminar entre ellos, helando la sangre y agarrotando las manos. Por primera vez desde la caída de don Ramiro, los hombres miraron sus herramientas de labranza y las sintieron inútiles, ridículas contra la amenaza de las armas de fuego. Se reunieron en el patio, pero esta vez no había hoguera.
solo la oscuridad y la sensación de un cerco invisible que se estrechaba a su alrededor. Fue Consuelo quien caminó hasta el centro de aquel círculo de hombres rotos. No levantó la voz. La suya era una calma terrible, la calma del ojo de un huracán. «Nos ha mostrado su verdadero rostro», dijo, y cada palabra era una piedra. «Creímos que era una serpiente, pero es solo un perro rabioso que muerde cuando se ve acorralado. Ya no nos combate con leyes, porque sabe que la nuestra es más fuerte. Ahora nos combate con miedo, porque es lo único que le queda. Quiere que nos sintamos una isla, que nos ahoguemos en nuestro propio oasis. Pues bien, si hemos de ser una isla, seremos una roca. Que se rompa los dientes contra nosotros». Sus palabras no borraron el miedo, pero lo forjaron, dándole la dureza del acero templado. El rancho dejó de ser solo un hogar para convertirse en una fortaleza improvisada. Se establecieron vigías en los puntos más altos de las laderas que lo rodeaban, y por las noches, grupos de hombres armados con viejas escopetas de caza y machetes afilados patrullaban el perímetro. Crearon un sistema de señales con hogueras y espejos, una red de comunicación rústica pero efectiva que conectaba los puestos de vigilancia con el corazón del rancho. Jacinto, con la disciplina de un general nato, organizó los turnos y adiestró a los más jóvenes en el arte de rastrear y escuchar el lenguaje de la noche. Ya no eran solo agricultores defendiendo su cosecha, eran una comunidad defendiendo su derecho a existir. El silencio que le devolvió el rancho fue una afrenta más hiriente para Ricardo Vargas que cualquier desafío a gritos. La lección de fuego no los había puesto de rodillas, los había convertido en erizos, listos para clavar sus púas. La frustración royó su paciencia y la convirtió en una rabia helada. Su mente, fría y metódica, descartó un asalto directo. Sería sangriento, ruidoso y podría atraer una atención no deseada. La respuesta era más simple, más cruel. Si el oasis no se rendía, había que envenenar el agua y quemar las palmeras. Envió de nuevo a sus hombres, no con un mensaje, sino con antorchas. Su orden fue precisa, no atacar a la gente, sino a la tierra. Su objetivo era el campo de maíz más grande, el que prometía la cosecha que los sostendría durante el invierno. En la negrura de una noche sin luna, mientras los vigías del rancho escrutaban las sombras en busca de hombres, el verdadero enemigo se arrastraba como una serpiente de fuego hacia el corazón verde de la promesa. El grito rasgó la noche desde el puesto de vigilancia de la Peña Alta, seguido por el eco seco de un disparo. No era una señal de combate, sino el tañido fúnebre de una campana de metal. Abajo, en el valle, una serpiente anaranjada se retorcía en la oscuridad, devorando con un rugido sordo el campo de maíz. Las llamas, avivadas por el viento seco, avanzaban con un apetito infernal. En un instante, el rancho entero se despertó en una frenética danza contra la destrucción. Hombres, mujeres y hasta los niños más grandes formaron una cadena humana desde la noria ciega, pasando cubos de agua que parecían ridículamente pequeños contra la magnitud del incendio. Con mantas mojadas y palas, golpeaban los bordes del fuego en una lucha desesperada, no por ganar, sino por sobrevivir. Cuando el alba tiñó de gris el humo, la batalla había terminado. No la habían perdido del todo, pero el precio de la victoria era desolador. Más de la mitad de la cosecha, el sustento de todo el invierno, era ahora una cicatriz negra y humeante sobre la tierra. De pie, en el borde del campo devastado, Consuelo observaba a su gente. Sus rostros, cubiertos de hollín y agotamiento, reflejaban algo más profundo que la pérdida de la cosecha. El terror helado de comprender que no había muralla lo bastante alta para mantener a raya el odio de un Vargas. Él no necesitaba entrar, le bastaba con quemar su mundo desde fuera. Consuelo se agachó y tomó un puñado de tierra y ceniza.
No sintió desesperación, sino una claridad cortante como el vidrio. Habían convertido el rancho en una fortaleza, pero una fortaleza es también una jaula. Mientras ellos esperaban dentro, Ricardo era libre de atacar desde cualquier flanco, eligiendo el momento y el arma. La tierra no se defiende solo esperando la lluvia. A veces debe provocar la tormenta. Se dio la vuelta y caminó hacia su gente, su sombra proyectándose larga y decidida sobre el suelo quemado. La hora del fuego había pasado. Ahora comenzaba la hora de la caza. Esa misma noche, Consuelo reunió a Jacinto y a los hombres más viejos, no en el patio, sino en el frío silencio del sótano. La luz de un único candil proyectaba sus rostros endurecidos sobre las paredes de piedra. Nos escondimos detrás de nuestros muros y él les prendió fuego, dijo Consuelo, su voz despojada de todo temblor, dura como la roca que los rodeaba. Nos armamos para defendernos y nos atacó donde no podíamos luchar. Nos equivocamos de guerra. Mientras seamos el blanco, él siempre tendrá una flecha. Se acabó el esperar. La cacería ha comenzado. Pero no se caza a un hombre como Ricardo en el campo. Se le caza en su propia madriguera. Jacinto dio un paso al frente, con la mandíbula apretada. Iré a la ciudad. Le cortaré la cabeza a esa serpiente. Consuelo negó con la cabeza. Tu puño es necesario aquí, Jacinto. Para cazar a esta bestia no se necesita un león, se necesita una sombra. Alguien que pueda perderse en sus calles, respirar su mismo aire viciado y descubrir de qué se alimenta su poder. Su mirada se posó en Mateo, un muchacho que apenas había dejado de ser niño, uno de los arrieros que había sido apaleado en la emboscada. Las cicatrices en su rostro eran el mapa de su odio. Tú irás, Mateo, dijo ella, y el muchacho se irguió como si un rayo lo hubiera alcanzado. Tu rostro no es conocido y tu rabia te dará fuerza, pero debes convertirla en paciencia. No vas a matar a un hombre, vas a diseccionarlo. Aprende quiénes son sus amigos y, más importante, quienes fingen serlo. Descubre si le debe dinero a alguien o si tiene vicios que lo hagan vulnerable. Escucha los susurros de sus sirvientes y el rencor de sus rivales. Ricardo Vargas construyó su poder sobre los secretos de otros. Ve y tráeme los suyos. Al amparo de la noche, sin más despedida que un apretón de manos de Jacinto y una pequeña bolsa con monedas que Consuelo puso en su mano, Mateo se deslizó fuera del rancho. No era un guerrero marchando a la batalla, sino el primer hilo de una nueva telaraña, una que la viuda había comenzado a tejer en la oscuridad. La ciudad fue para Mateo un laberinto de piedra y ruido, un monstruo indiferente que amenazaba con devorar su propósito. Se despojó de su identidad de ranchero como una serpiente muda de piel, vendiendo sus ropas de campo por los harapos de un peón urbano, convirtiéndose en una sombra más entre las miles que poblaban los arrabales. El odio era una brasa fría en su estómago que le impedía flaquear. El recuerdo del fuego y los golpes era un mapa que le recordaba a diario su destino. Encontró trabajo en una cantina de mala muerte, un desagüe donde las lealtades y los secretos se licuaban con el pulque y el aguardiente. Sus manos, antes acostumbradas a las riendas, aprendieron a servir tragos y a limpiar el vómito de los hombres que, con la lengua suelta por el alcohol, hablaban del poder y la crueldad de su patrón, Ricardo Vargas. Pasaron semanas de un silencio frustrante. Mateo escuchaba fanfarronadas, quejas, pero nada que se pareciera a una debilidad. En el relato de sus hombres, Ricardo era un tiburón de traje impecable, un estratega infalible, un hombre sin vicios ni fisuras. Pero Mateo, que había aprendido de Consuelo a mirar más allá de la superficie, aprendió a leer las fisuras en la máscara. No eran las visitas a banqueros o abogados las que llamaron su atención, sino las furtivas escapadas nocturnas, siempre al mismo barrio,
a una botica en el callejón más sombrío del barrio viejo, regentada por un anciano chino de mirada opaca. Una noche, pegado a las sombras, lo vio. No hubo un apretón de manos de negocios, sino el intercambio rápido y febril del adicto con su proveedor, un pequeño frasco de vidrio oscuro a cambio de un fajo de billetes. Había encontrado la primera grieta en el monolito. El poder de Ricardo Vargas no se alimentaba solo de dinero y miedo, sino también de un veneno que compraba en la oscuridad para poder soportar la luz del día. El conocimiento era un veneno que, ahora, Mateo debía inocular en las venas de su propia gente. Dejó la cantina esa misma noche sin recoger su paga, fundiéndose en las sombras de las que había emergido. El viaje de regreso fue una fuga sigilosa a través de una geografía del miedo. Cada sombra parecía un sicario de Vargas, cada crujido de una rama una emboscada. No durmió, no comió, se alimentó del agua de los arroyos y de la urgencia de su mensaje. Cuando por fin llegó a las tierras del rancho, era un espectro cubierto de polvo y guiado por la fiebre. Encontró a Consuelo en el sótano, como si ella hubiera estado esperándolo allí desde el día en que partió. No hubo abrazos ni preguntas. Mateo se limitó a extender su mano temblorosa y a dejar caer sobre la tapa del baúl un pequeño frasco vacío, idéntico al que había visto cambiar de manos, que había comprado con sus últimas monedas. «No es un vicio, doña Consuelo», dijo, su voz ronca por el desuso y la sed. «Es una necesidad. Lo necesita para ser quien es». Consuelo tomó el frasco con la reverencia de quien sostiene el corazón de un enemigo. Olía a hierbas amargas y a olvido, el olor de la dependencia. Se quedó en silencio, sopesando no el objeto, sino la verdad que contenía. La rabia de Mateo era un fuego que buscaba quemar, pero la de ella era un hielo que buscaba quebrar. Entendió que el poder de Ricardo no residía en sus contratos ni en sus matones, sino en la calma artificial que ese frasco le proporcionaba. Sin ella, el estratega frío se convertiría en una bestia temblorosa, devorada por sus propios demonios. El objetivo no era atacar al hombre, sino a su fantasma. Lo que sostiene a un hombre también puede aplastarlo, murmuró para sí misma. Miró a Mateo, cuyos ojos aún ardían. Tu trabajo ha terminado aquí, y ha sido el de un valiente. Ahora descansa. La siguiente fase de esta guerra no requiere un espía, sino un fantasma. Se guardó el frasco en el bolsillo del delantal, y en su mente, un nuevo mapa comenzó a dibujarse. Un mapa que no conducía a los mercados de la sierra, sino al callejón más oscuro de la ciudad, al corazón del miedo de Ricardo Vargas. El fantasma que Consuelo invocó no tenía rostro, sino el de una anciana encorvada por el tiempo y la pena. Durante 2 días se preparó, no con armas, sino con luto. Se vistió con las ropas negras y raídas de una viuda de la ciudad, una de las miles que eran invisibles. Practicó un caminar lento, el de quien ya no espera nada de la vida. Se frotó las manos con tierra para envejecerlas y se empolvó el pelo con ceniza. Cuando partió hacia la ciudad, no era doña Consuelo, la dueña de La Promesa, sino una sombra anónima en busca de remedios para un dolor que no tenía nombre. No fue a la cantina ni al mercado, sino que se perdió en el laberinto de callejones hasta encontrar la botica. Se sentó en la acera de enfrente, oculta en un portal, y durante horas observó. Vio el ir y venir de los desesperados, los enfermos y los viciosos. Estudió al boticario, un hombre que se movía con la parsimonia de una araña en el centro de su tela, hasta que supo que su veneno no era la fuerza, sino el miedo. La historia de Consuelo nos enseña que entró en la penumbra de la tienda al atardecer, cuando la luz moribunda convertía los frascos en ojos de cristal. El aire olía a alcanfor, a opio y a secretos milenarios. El anciano la observó sin interés desde detrás del mostrador. Consuelo no pidió el frasco,
pidió hierbas para dormir para un nieto que sufría de fiebres. Mientras el boticario pesaba las hojas secas, ella habló, su voz un susurro cascado. «Hay mucha enfermedad en la ciudad», dijo, mirando un frasco oscuro en un estante. «Y los hombres importantes son los que más sufren. Un amigo de un amigo, un hombre de leyes nuevo en la ciudad, me dijo que el mal de los poderosos atrae la atención de otros poderosos. Dice que van a limpiar la ciudad, que empezarán por las medicinas que dan un poder falso». El boticario se detuvo, su mano suspendida sobre la balanza. Consuelo alzó la vista y sus ojos, en la penumbra, no eran los de una anciana, sino los de una jueza. «Dice que el que le vende sueños a un lobo pronto tendrá a toda la jauría en su puerta». Pagó sus hierbas con unas monedas, dio las gracias y se fue, disolviéndose de nuevo en las sombras. No había hecho una amenaza. Había entregado una profecía. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y comparte para que más personas descubran el verdadero valor de la resiliencia.